yo pensaba, o sea, ¿cómo como padres pueden, pues sí, tienes a tu hija y en lugar de asegurarle un futuro diciéndole, ponte a estudiar, sé brillante, sé tú la médico que salve vidas, que ayude a la gente, que crezca de manera personal, pues lo único que estás haciendo es criarla para que sea una muñequita perfecta de la casa de un varón? ¿Por qué denigras a tu hija de esa manera? ¿Por qué la minimizas y le restas el valor como persona, convirtiéndola en un pedazo de plástico? Eso es algo que yo a la fecha, la verdad es que sigo sin entender y quisiera pensar que eso ya no sucede. Quisiera, nunca sabemos. Pero a mí eso me marcó mucho, 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 mucho. Termino el internado, paso al servicio social. La verdad es que tengo que agradecer mucho a todos los lugares en los que he realizado formación académica, porque de todos los lugares aprendes y conoces a mucha gente. En el servicio social hice unos amigos muy entrañables y dentro de ellos, uno de ellos venía de una familia muy machista, que irónicamente la que sostenía la familia era la mamá, pero la trataba muy mal. Y era la figura de, pues es tu obligación traer comida, irte a trabajar y hacerte responsable de nosotros. Y les hablo específicamente de esta persona porque yo tuve un desencuentro con este amigo años después y con lo que me dijo, digo, me dolió mucho, pero ahorita les explico esa parte. Entonces, yo tenía mucha consideración por su mamá me apreciaba mucho, porque pues yo llegaba y trataba, cuando me invitaban a su casa a comer o eso, pues trataba de darle su lugar a la señora, porque se lo merecía. Ella era el sostén de esa familia. No merecía que la trataran como la asistente de la casa. Sin ella, esa familia no tenía comida. Así de simple. Ella era el sustento de esa familia. Entonces no entendía por qué tratarla así, por qué ella lo permitía. Hoy como madre puedo entender muchas cosas, pero también creo que generacionalmente pues yo tengo otra visión. A lo mejor la señora pues estaba en esta onda de sumisión, de aceptar tu papel relegado, etcétera. Pues todavía no les entra a ese tipo de generaciones de personas ya más grandes que tienen derechos, ¿no? Entonces, sí eran pleitos ahí con mi amigo, pero pues al final no te puedes meter, cada familia es un mundo. Entonces, no se les olvide este comentario de este amigo, por favor, porque más adelante es importante. Después paso a hacer el ENARM. Yo soñaba con ser anestesióloga porque pues me gusta la adrenalina. Como bien les dijo Carlita, soy técnico en urgencias médicas. Me encantan las urgencias. Me encanta andar metiendo mano donde haya riesgo y donde la adrenalina esté a tope. Entonces, ¿qué área te produce tanta adrenalina? Pues los quirófanos, ¿no? En los quirófanos se vive mucha intensidad y en terapia intensiva, pero a mí el quirófano. Entonces dije, nah, a mí no me gusta cortar y pegar con el respeto que se merecen todos los cirujanos. A mí me gusta un poco más la ciencia, pues ¿cómo? Anestesios, sí, seguro. Y hacer mezclas de medicamentos y que con unos los apenas los hipnotizas, con el otro ya los sedaste, con el cuánta dosis le pones, pura ciencia. Entonces hice el ENARM, la primera vez lo hice en el servicio social, estuve a punto 2 de entrar. Yo creo que mi vida hubiera sido muy diferente si ese punto 2 hubiera dado, pero bueno, al siguiente año lo vuelvo a intentar y me quedé. Y entonces sucedieron muchas cosas durante mi internado a nivel salud familiar que me obligaron a ya no irme. Me tuve que quedar en Puebla, pero no había muchas opciones. Entonces, al final me tuve que ir a un hospital público. Y acuérdense que al principio les dije que yo no comulgo con las ideas de la gente que trabaja en los hospitales públicos. Entonces, imagínense, yo ya iba así como de, ay, pues esto es lo que quieres, pues nadie te obligó, vas y hazlo bien, como siempre. Y tú vas a estudiar, no vas a hacerte amigo de nadie y a lo que vas, enfócate. Entonces, ¿qué creen que pasó? Llego y en mi segundo día de curso de inducción de residentes, nos presentan a nuestros jefes de residentes. Y nos presentan al grupo de nuevas futuras anestesiólogas, a nuestro jefe.
Había una compañera que ella iba muy orgullosa de sí misma porque había hecho el internado en ese hospital. Entonces ella ya se sentía como que la iban a tratar increíble y no iba a ser el último frijol de la bolsa como nos tratan a todos. Y que va resultando que cuando llega este hombre, se me queda viendo y el nivel de comentario. Ahí es donde nosotras debemos tener mucho cuidado y entender dónde están las red flags. Cuando le dice el director académico, no me acuerdo cómo se llaman, a los que dirigen la parte académica en los hospitales. Dice, a ver, fulanito, te presento a tus nuevas residentes. Tal, 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 tal. Se para enfrente de mí y me dice, uy, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Pero con ese tonito incisivo, y yo así, pues me llamo Mariel González. Seria. Los que me conocen saben que cuando me pongo seria, soy seria. Entonces yo toda seriecita y él así de, ¿en qué guardia quedaste? Aún me acuerdo. En la C. ¿Cómo en la C? O sea, yo te puse ahí. Pues sí, maestro, tú fuiste el que organizó las guardias. O sea, ¿cómo te estás preguntando a ti mismo si tú me pusiste ahí, si tú las organizaste? Pero entiendes hacia dónde va, ¿no? Ay, hubiera sabido antes. Claro que mi compañera, la que fue interna de ahí, lo conocía con su cara de no me pareció, porque aquí la consentida iba a ser yo. Y yo con cara de no, por favor, el nivel de comentarios de este hombre. Y cierra su comentario con pues vamos a ver cómo ajustamos. Ya desde ahí, sabes que las cosas no pintan bien. Sabes que esto no va a estar bien, no va a haber manera de que esto esté bien, algo va a pasar. Son las primeras guardias, yo era la C. Entonces llegamos a la tercera guardia, que era la que me tocaba a mí, y afortunadamente mis compañeros de residencia, el R2 y el R3, eran unos caballeros en toda la extensión de la palabra, eran señores de más de 40 años y me trataron increíble con todo el respeto que yo me merecía y que ellos se merecían de mi parte. Y me enseñaron mucho en la Guardia uno. Me preguntaron, ¿estudiaste la teoría para hacer un bloqueo? Sí, a ver, dínosla. No, pues así, así, así. Sale, hoy pones tu primer bloqueo. En mi primera guardia, en mi primera cirugía, pues que logro poner el bloqueo de manera exitosa. Y yo muy feliz y ellos muy felices. La ridiculez, no se pusieron a bailar en el quirófano atrás de mí como esta novela de quinceañera y cantándome ahora, háganme el favor, ¿no? Pues se hizo un relajo en el quirófano y todo el mundo felicitando a la nueva residente que en su primera guardia hizo su bloqueo. Y se le ocurre al R3 hacer una apuesta con el adscrito que estaba ahí de cuál de las 4 nuevas residentes iba a ser la que destacara desde el primer año. Y que se les va ocurriendo a mis residentes apostar dinero por mí. Y dije, a ver, o sea, sí los tuve que jalar y sentarlos y decirles, les agradezco porque algo vieron en mí para apostar su dinero por mí e inventarse este juego absurdo, pero por favor dense cuenta de que me acaban de meter en un problema. No, que por qué, que confiamos, que no sé qué yo. No, no porque ustedes son un tipo de persona que desde la Guardia uno me ayudó y me apoyó a aprender. Pero junto a ustedes y atrás de ustedes hay gente a la que no le gusta que llegue gente que quiere aprender. Y menos en una generación donde entramos puras mujeres. Esto no está bien. Me acaban de echar encima no sé a cuántas personas. Entre ellos, a mi jefe de residentes que me había hecho sus comentarios horribles. Pues sí, todo el tiempo estaban encima de mí, todo el tiempo me estaban presionando. Yo que venía de un hospital que académicamente tiene un estatus muy alto y que teníamos sesiones de Harrison, sesiones de Journal, sesiones de estudio para Poem, etcétera, etcétera. Pues yo venía con cierto nivel de investigación, de cómo estudiar, etcétera.
Y en una sesión de académica de anestesio, cuando nos hace una pregunta este doctor a una compañera que venía del GA y a mí, y nosotras contestamos, nos regaña diciéndonos que de dónde sacamos esa información. Y las dos con toda la honestidad le contestamos, pues de un journal que hizo esta publicación con esta fecha, están súper actuales las dos. Nos regañó porque nosotras no podíamos presentar información de ningún journal. Porque eso no era estudiar, porque estudiar se hacía de los libros y los journals solamente eran para los especialistas que ya sabían entenderlos y ya sabían manejarlos. Nosotras solamente teníamos permiso de estudiar de libros. Nuestra cara de, este hombre de qué habla. O sea, pues, entonces, ¿para qué investiga la gente? Entonces optamos porque cuando hablábamos con él, le hablábamos de un libro. Cuando hablábamos entre nosotras era de, ¿ya leíste el artículo que publicaron el mes pasado? Que no sé. Pues sí, porque si no te dejan progresar y no te dejan aprender, pues te tienes que bajar tantito a su nivel y ya tú por tu parte haces lo tuyo. Entonces, en lo que fue avanzando esto fue en estarme molestando todas las guardias, en estarme dando guardias de castigo por lo que quisieran ustedes. Porque pedí una ámpula más de Propofol y no la debí de haber pedido. Y mi respuesta siempre era, pues si la adscrita me mandó por el ámpula de Propofol, ni modo de que yo le diga a la adscrita, pues es que me va a castigar el jefe de residentes porque solo nos autorizaron 3 y la doctora necesita una cuarta. O sea, ¿cómo los patos le tiran a las escopetas? Yo no podía hacer eso, pues me castigaban por eso. Se me amenazaba que si yo decía que el residente se había salido de la guardia para irse a tomar su café y me había dejado sola en cirugía, pues las consecuencias iban a ser muy graves para mí. Entonces, él buscaba meterme en problemas con los doctores más estrictos del hospital. Hasta que un día una doctora se dio cuenta y me dice, ¿sabes por qué te mandó a mi quirófano? Y yo no, porque yo no dejo entrar a gente a mi quirófano cuando la cirugía ya empezó. Aquí se está antes para prepararse, para poder interrogar al paciente y estar listos para atender al paciente. Pero ya me di cuenta lo que está pasando. Te está poniendo muchas trabas y este hombre trae algo contigo. Entonces no lo vamos a dejar. Te vas a sentar y te voy a dar una clase. Todo lo que se hizo en esa cirugía, la doctora me lo explicó en una masterclass individual increíble. Pero ella ya se había dado cuenta que algo estaba pasando. Resulta que yo estaba rotando en neumología y el doctor que acababa de llegar a este hospital como neumólogo hizo su residencia en el hospital donde yo hice el internado. Entonces me pregunta, ¿cómo la estás pasando? Y yo, mal. Me dijo, es que te equivocaste. Este no era el hospital para hacer tu especialidad. Aquí no entienden la forma de trabajar de nosotros. Esto está muy mal. Yo llevo 2 meses y quiero renunciar. Y yo, imagínese a mí la que me falta, ¿no? Pero bueno. Entonces él me decía, yo te consigo que te vayas a otro hospital, pero vete porque te van a hacer papilla. Entonces ya tenía yo como esa interacción con él. En buena lid, jamás fue de mala manera. Cuando me toca rotar en terapia intensiva, no me escondían los intensivistas de ahí viene este hombre a molestarte otra vez. Entonces me escondían en un cuartito y le decían, es que mandamos a la doctora al laboratorio, a no sé qué, para que este hombre no estuviera molestando. Imagínense cómo la gente se fue dando cuenta que ya era muy incisivo el trato hacia mi persona. Y un día me va cambiando de guardia y me pone en su guardia. ¿Quién sabe por qué? Y era estar en el, ¿te arreglaste hoy? ¿Qué bien te ves? Ay, ¿por qué te recogiste el cabello así? ¿Se te ve muy bonito cuando te haces el flequito? Yo así de, o sea, me estás fastidiando porque no quieres dejarme que aprenda, pero me estás insistiendo en que cómo me veo físicamente. ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué esa necesidad de molestar? Obviamente fue tanto lo que sucedió que yo un día reventé. Aparte de que por problemas de salud el cardiólogo me dijo, tú no puedes estar en un área quirúrgica, no hay manera, vas a explotar. Pues un día sucedió. Entonces, entre la salud y el acoso y etcétera, terminé pidiendo mi baja y mis papeles para irme a otro hospital. ¿Y qué creen que pasó?
Pues que no sucedió. El neumólogo me consiguió un lugar en otro hospital en donde más o menos tenían la misma forma de trabajar que nosotros traíamos. La doctora, que era la jefa de enseñanza de ese hospital, cuando oyó mi nombre, le dijo, adelante, tráela. O sea, ni siquiera necesito entrevistarla, tráela porque la conozco. Yo le he trasladado pacientes a la doctora al día de hoy y por esas fechas le había trasladado un paciente muy delicado a Acapulco. Nos fuimos de Puebla a Acapulco. Lo entregué en muy buenas condiciones, la doctora se enteró, entonces desde ahí me tenía muy buen concepto. Entonces le dijo, tráemela, pero dile que necesito sus papeles. Si no, pues obviamente no puede venir. Voy a pedir mis papeles al hospital y que me van diciendo que no, que me iban a congelar un año. Porque como a mí se me había ocurrido levantar mi mano y decir, estoy siendo víctima de acoso sexual y laboral y está pasando A, B, C, D, ta, 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 y los doctores tal, tal, tal ya se dieron cuenta y esto está sucediendo así y así, que por mi culpa se estaba causando una revolución femenina en ese hospital, donde las mujeres que estaban siendo víctimas de acoso estaban levantando la mano y estaban hablando. Y lo único que yo había provocado era que estas doctoras amenazaran con irse porque yo me atreví a hablar. Entonces me congelaban un año. A ver, entonces, ¿se imaginan todo el esfuerzo de un año de hacer ENARM para probar, otro año de estarte preparando y hacer ENARM y entrar, empezar tus guardias, estar aguantando a este sujeto, estar empezando a cumplir tus sueños, para que te digan que te congelan porque levantaste la mano y alborotaste al gallinero? ¿Dónde están los derechos de una persona que quiera aprender y hacer las cosas bien? Se dividieron las cosas en el hospital. La carta que yo hice renunciando al hospital y explicando todo lo que había sucedido, le sacaron no sé cuántas copias y la repartieron por todo el hospital. Todo el hospital se enteró de mi caso. ¿Se acuerdan que les conté de mi amigo, el que era de una familia machista? Le llegó la carta a sus manos porque él estaba haciendo la especialidad en medicina interna en ese hospital. Le llega la carta a sus manos y me habla muy enojado. Él me decía a González, ¿qué te pasa, González? ¿Por qué haces eso? Y yo, ¿por qué hago qué? ¿Por qué te quejas y por qué sales con que tus derechos y que te acosan y que no sé qué? Y yo, pues no es como que salga con algo, es que eso pasó. No, 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 no. Para ser un médico tienes que aprender a aguantarte. Te tienes que aguantar todo lo que dices que te están haciendo y te quedas aquí y casi, casi tienes que decirle que sí a lo que este hombre te pida que hagas. Y yo, oye, se supone que soy tu amiga. O sea, tú le estás diciendo a tu amiga que se exponga ante esta situación y que permita que le falten al respeto y que permita que no la dejen aprender y que la estén pisoteando cada instante, es que es lo que toca. ¿Quieres ser anestesióloga? Te tienes que dejar. Obviamente mi amistad con esta persona se fracturó bastante después de ese comentario, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que me dijera algo así? ¿Se acuerdan de mi familia ortodoxa católica 100% poblana? Cuando yo llego a la casa de ustedes, toda llorando, derrotada por todo lo que había pasado, porque en el hospital me salieron con que no me iban a dar nada y no me iban a liberar y me mandaban a la banca un año, y les expongo a mi familia todo lo que pasó y les cuento lo que yo había vivido en estos meses, la respuesta de mi hermana mayor fue, Mariel, así son los trabajos. Los jefes te gritan y te tratan mal y tú pues te tienes que aguantar porque esa es tu chamba. Mi hermana. Dije, "Ah". Mi papá me dejó de hablar porque cómo era posible que yo cediera de esa manera y renunciara cuando estaba en el camino de cumplir mis sueños. Yo no tenía por qué renunciar, me tenía que quedar ahí a aguantar. La única que entendió más o menos el pensamiento, que no estaba conforme, pero dijo, no te puedes exponer, fue mi mamá. Entiendo que estás en una situación complicada, no te vas a exponer, pero busca cómo irte a otro lado.
Metí denuncia ante Cifrus, metí denuncia ante la UAP, porque la UAP es la universidad que aquí en Puebla rige las residencias médicas. ¿Y qué creen que pasó? Nada. Entonces, al final me dio una tristeza muy profunda, terminé odiando la medicina, yo ya no quería saber nada y todos los sueños de verte de un hospital a otro, de un quirófano a otro, anestesiando a todo el mundo, conviviendo con los cirujanos, etcétera, etcétera, se derrumbó y yo no tenía apoyo. Entonces, las doctoras se dividen en dos equipos, los anestesiólogos del hospital, y unos me dijeron, te conseguimos tal y tal hospital, otros me dijeron, ni vuelvas, porque si vuelves te vamos a hacer la vida de cuadritos. Si regresas el próximo año, nos encargamos de que te vuelvas a ir. Pues yo ya no pude regresar, yo no podía regresar bajo esas condiciones. Y me quedé sin cumplir el sueño de ser una anestesióloga que al final se quería convertir en una intensivista. Me deprimí, ya me iba yo a enchochar y lo que quieran, y la vida te lleva por caminos inciertos en donde se me presentan pacientes que querían que resolviera ciertas situaciones de su vida que yo no manejaba y que me tuve que poner a estudiar. Entonces ahí es cuando hago la maestría en nutrición clínica y me enamoro de las ciencias de otra manera. Pero resulta que en la maestría otra vez me topo con una mujer que a los médicos nos trataba horrible. Porque éramos unos creídos, porque nosotros pensábamos que sabíamos todo, porque no sé qué, nos trataba re mal. Con los meses se dio cuenta que, pues, que no éramos esas personas y terminamos haciendo una gran amistad. Pero era otra vez una mujer diciéndonos que no podíamos y que nosotros éramos un problema por ser médicos. Ahora a ver, el estigma, cara. Y luego llega aquí su doctora presente, pues que más o menos que se arreglaba y todo, y era así como de, pues, ¿esta qué, no? O sea, ¿qué se cree? Pues ya al final somos amigos y nos llevamos todos muy bien y la llevamos padrísimo y aprendí a amar la nutrición de otra manera y a reconciliarme con la medicina y a entender que no porque hay gente horrible todavía que no entiende que la medicina es una carrera humanista en donde por el bien y la salud de nuestros pacientes tenemos que aprender a jalar todos y que el que no jale lo hacemos que jale por el bien y las necesidades de nuestros pacientes, pues esa gente nunca va a desaparecer. Entonces nos tenemos que juntar los que sí lo queremos hacer bien. Tristemente dentro de ese grupo de personas, pues hay mujeres. Ya en algún punto entenderán que pues así no son las cosas. Otra cosa que me tocó ver es que pues desgraciadamente sí hay ese tipo de mujeres, donde llega el residente y, ay, oye, y ella, sí, cómo no. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es la que no castigan, la que mandan a dormir, la que hace menos notas, la que le dan menos cirugías para que no se canse de sus piernitas y no tenga que usar sus medias compresivas para que no le duelan. Entonces, entras en ese otra vez de, así como la chava a la que criaron para el marido perfecto. ¿Por qué tú, si ya te fletaste 5 años de medicina, un año de internado, un año de servicio social y te estás aventando ahorita en la residencia, ¿por qué no diantres sacas a relucir lo hermoso que tienes en el cerebro, el hermoso ser humano que eres y demuestras que tus capacidades son mucho más que tu cuerpo? Que no porque tienes mucha boobie, una cintura muy chiquita y unas grandes pompis, vas a valer más que las demás. Tu cerebro vale más. Tus valores, tus principios y tu corazón valen más. Sácate a esta gente que le gusta aprovecharse de eso. Y tú no seas esa persona que se aprovecha de su cuerpo para tener ganancias y beneficios durante tu aprendizaje. O sea, ¿por qué? ¿Por qué vuelves a caer en ese estereotipo con el que todas estamos luchando de romper? Nuestro cerebro vale más, mucho más. Todas estas cosas son situaciones que a mí me han llevado a hoy estar criando a un niño de casi 5 años al que trato de inculcarle, uno, el respeto a todos los seres humanos por el simple y sencillo hecho de que somos seres humanos.
que todas las profesiones tenemos exactamente el mismo valor, porque todos somos personas y seres humanos que decidimos estudiar X o Y, o somos personas que tuvimos la oportunidad de estudiar una carrera, cosa que muchos no tienen esa oportunidad. Y las personas que no tuvieron la oportunidad siguen teniendo el mismo valor de ser un ser humano. Es muy difícil, lidiar con estas corrientes es muy complicado, pero se puede. Ahora, ¿cuáles son las etapas que a mí me ha tocado transitar? Primero, quitarme yo misma el estereotipo con el que yo jugué desde niña y darme cuenta que era eso, un juguete y una figura de plástico y que yo no me iba a convertir en eso, porque mi antropometría tampoco me lo iba a permitir, ¿eh? O sea, no se crean que ustedes me están viendo atrás de la pantalla, pero yo ni blanca impoluta, ni delgadita 90, 60, 90. O sea, no iba a ver, y mi genética no da. Pero sí me podía convertir en una cosa multiprofesiones. Entonces, soy médico, soy maestra en nutrición clínica, soy técnico en universidades médicas, estoy haciendo una licenciatura extra y tengo muchas cosas más que quiero hacer. ¿A qué hora? No sé, pero de que se puede, se puede. Pero romper con ese paradigma sí está muy complicado y luchar contra tus propios pensamientos por hacer algo mejor para ti y tener salud y paz mental es muy difícil. Transité por luchar contra los pensamientos de mi familia de te tienes que aguantar y demostrarles que la vida no es aguantar, la vida es disfrutar, aprender, seguir y ayudarnos entre todos. Transité por amistades que me quisieron ver pisoteada porque era lo que tocaba. Transito, benditos a Dios en mi trabajo actual, ¿no? Pero en otro anterior transité por las mujeres que no soportaban que los alumnos tuvieran cierto agrado a tu clase y al de ellos no. Y entonces mejor te impiden hacer cosas o te sacan, ¿por qué no? Entonces, tienes que transitar por todas estas etapas para saber quién realmente eres tú, para confirmar qué tipo de persona eres tú, a dónde quieres llegar y que tus valores, tus principios, tus ideales, tus objetivos son tuyos y de nadie más. Y mientras tú respetes eso que tú eres, tú vas a tener esa identidad como persona y ese valor como ser humano que tú mismo te estás dando y que ningún estereotipo te puede dar, porque tú te estás respetando a ti mismo. No se trata de cumplir con lo que la gente espera de ti, porque cuando yo dije voy a ser doctora, entonces se va a convertir en cirujana plástica, me va a operar, mis consultas ya no me van a costar, mis tíos pensando que les iba a resolver la vida en su salud. Espérenme, yo estoy estudiando para chambear, no para resolverle la vida a la gente que está alrededor mío. No estoy aprendiendo para cumplir sus necesidades y sus requisitos de sus propias vidas. Me estoy formando porque quiero cumplir mis propias metas. Quiero ser quien yo decida, no quienes ustedes están esperando que yo sea. Porque yo no voy a ser este estereotipo que ustedes están esperando. Denle valor a todo lo que ustedes hagan, a todo, a todo. Los que están, las chicas y chicos que me están escuchando y que están a un paso de irse al internado, los que ya están en el internado, si hay residentes o si hay médicos ya graduados, denle valor a todo lo que hagan. No permiten que nadie los pisotee, aunque se metan en problemas por alzar la voz, alcen la voz, porque hay que ponerle nombre a las cosas para que esas situaciones no se vuelvan a presentar. Y el momento en el que tú le pones nombre a lo que te pasó, pues puede que te duela y puede que sí te metes en un problemita, pero vas a saber qué es lo que después no vas a volver a permitir. Y que cuando veas la primera bandera roja o te vas o desde ahí hablas, pero proteges tu integridad como persona. Y nunca, 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 nunca utilicen su estereotipo y su rol de género para pasar por encima de los demás. Gánense las cosas con valor, con orgullo, con la frente en alto. Y decir, yo como mujer pasé encima de todos ustedes o junto a ustedes o de la mano de ustedes
pero no tuve ni un segundo que permitir que me faltaran al respeto nadie. Y yo no le falté al respeto a nadie. Pónganse a pensar qué necesitan todos ustedes para cumplir sus metas y objetivos. ¿Qué les hace falta? A veces es ganas, porque nos da flojera. A veces es tiempo, pero con el tiempo podemos lidiar. Con las ganas no, esas tienen que trabajar ustedes, no se hagan. Pónganse a pensar qué necesitan y trabajen sobre eso. Yo les quiero presentar quiénes han sido las personas que en estos últimos años han sido mi red de apoyo, porque sola no puedo. Las 80 cosas que hago al día, sola no puedo. Tengo que cuidar a la cosa esa chiquitito que se ve en la foto de Santa, ese es mi hijo. Entonces, para sacar a esa cosita adelante yo como madre soltera, no podría si no fuera por esa familia que está ahí, que me ayuda un montón, y por esos amigos que están en las fotos ahí conmigo acompañándome, que me han ayudado a conseguir un trabajo nuevo, que cuando me ven que estoy apachurrada van por mí y me dicen, venga, tú siempre has podido y podrás. ¿En qué te ayudo? ¿Qué te doy? ¿Cómo le hacemos? ¿A dónde nos vamos? Necesitamos una red de apoyo. Cuando ustedes estén sintiendo que ya no pueden más, apóyense en alguien. Busquen quién. Aprendan a decir necesito ayuda. No somos superhéroes. Ya sé que los médicos andamos con una capa atrás, salvando al mundo como Superman y así, pero en realidad no lo somos. Y también necesitamos salud mental, y también necesitamos paz, y también necesitamos un tiempo fuera. Aprendan a pedir ayuda. Como bien les dijo Carlita, yo tengo dentro de estas cosas que me gusta ayudar y me gusta meterme en cosas complicadas, tengo un programa de rehabilitación para pacientes con adicciones a sustancias. Este programa se llama Albero. Dentro de la parte humana que nosotros intentamos hacer, hicimos un podcast hace tiempo, que ahorita traemos por desgracia en pausa, que se llama El Podcast by Albero. Ahí nosotros tratamos de darle información a la gente, información científica, pero bajada a la realidad, acerca de lo que son las adicciones. Como lo decía una de las doctoras anteriormente, la información es poder, es mucho poder. Mientras nosotros informemos adecuadamente a nuestros pacientes, con paciencia y de forma que ellos entiendan de manera empática y respetuosa, podemos evitar muchas cosas de problemas de salud que hay en la sociedad. El tema de adicciones está muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Si ustedes checan las estadísticas, es una cosa impresionante. Las universidades es algo que hay que cuidar porque pues ustedes están ahí. Ustedes saben lo que se rola en todas las universidades. Entonces, tengan mucho cuidado. Si un día no saben qué hacer con uno de sus pacientes, denles ahí el tip de entrar a nuestro podcast para que obtengan toda la información que necesiten. Ya, si nos quieren ir a ver, bueno, pues con todo el cariño del mundo los recibimos en nuestro programa, pero lo más importante es que haya un lugar donde haya información respetuosa, científica, completa, bajada a la realidad, para que ustedes sepan qué hacer con sus pacientes y sus pacientes sepan a dónde recurrir. Va a ser un gusto enorme para mí si algún día llegan y, es que la vimos en la conferencia de mujeres organizada por Mission Brain en la NAHUAC, tal, pues, qué gusto, porque sabré que el granito que quise poner, pues sirvió de algo. Entonces, mi comentario final, todo con respeto a su propia persona, a su propia humanidad y a la humanidad de los demás. Muchísimas gracias, Carlita. Muchísimas gracias, Mission Brain. Muchas gracias, doctora. Y pues con la frase que nos dejó al final, yo creo que la palabra clave para la asistencia podría ser respeto, Eso, si le parece bien. completamente de acuerdo. Mucho. En este momento ya no vamos a poder hacer como un espacio de breakout room como exactamente, sin embargo, si tienen alguna duda o pregunta que le quieran hacer a la doctora, lo podemos hacer aquí mismo. Entonces, levanten su manita para que les podamos dar acceso al micrófono o en dado caso, si gustan escribirlo por el chat, nosotros nos encargamos de leerlo. Mientras, doctora, la verdad es que su ponencia estuvo muy bonita. Creo que Mm, todos los de la... Doctora, Digan. yo quisiera hacer una pregunta. ¿No, dime. no quisiera estudiar derecho? Fíjate que sí, ven que les dije que tengo pendientes. Tengo, para poder ejercer como psicóloga y ayudar a mi programa de rehabilitación, necesito hacer maestría forzosamente. Es dato cultural. No vayan a terapia con un psicólogo que solo es licenciado, tiene que ser maestro. Entonces, después de la maestría, para poder ejercer, justo quiero hacer la licenciatura en Derecho. Pero ahora quiero saber por qué el comentario.
No, es que me surgía como duda porque escuchando toda esta ponencia sí me llegó como que esa curiosidad de saber si al final sí quería hacer la licenciatura. Sí, siempre quiero. Siempre quiero. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No sé si está leyendo, doctora, pero también en el chat le están poniendo que muchas gracias, excelente ponencia. Ah, gracias. Sí, ya lo abrí. No, doctora, de verdad, muchísimas gracias. Qué excelente ponencia y creo que nos inspiró a todos. Creo que a muchos, y entiendo, les da pena hablar y abrir el micrófono, pero pues creo que en nombre de todos les puedo agradecer, le puedo agradecer personalmente por abrir el espacio y por pues romper este silencio que a muchas mujeres les cuesta. Hace poco en la primera ponencia hubo alguien que quería denunciar a su agresor y espero que con esta ponencia pues se haya empoderado a lograr hacerlo, ¿no? Porque como pueden ver, sí se puede, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, de verdad. No, hombre, gracias a ustedes. Sí, aparte de la ponencia que nos da el punto de vista de decir, bueno, igual y no logramos mucho, ¿no? Pero si nos unimos de granito en granito podemos hacer grandes cosas y tampoco no se nos cierra el mundo, ¿no? Hay que buscar diferentes caminos, diferentes lugares, diferentes opciones y claro que podemos salir adelante de otras maneras, ¿no? De hecho, sigue mencionando, ¿no? Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Su experiencia, la verdad es que Ay, sí, son experiencias fuertes y te lo agradecemos, son muy personales. La verdad es que gracias por abrirnos ese espacio. Soy